Bueno, después del mensajito de esta mujer, de Recording in Progress, empezamos aquí la primera entrevista del colectivo Raíces del Alma. Y bueno, estamos con Juan Asensio, Druida del Ser. Y bueno, pues brevemente, Juan, quiero que me cuentes ahí en unas pinceladas quién eres, dónde estás, un poco lo que ofreces, y luego ya nos metemos en faena para que los primeros que se enganchen y vean aquí la entrevista, pues sepan por dónde van los tiros. Y Muy bien. bienvenido, que no te he dicho nada y gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Bien hallado. La verdad es que muy contento de abrir esta ronda de entrevistas de los integrantes de Raíces del Arma, en donde me encuentro pues muy contento de participar, de ser uno de los integrantes colaborativos y bueno, pues muy feliz. Muy feliz también de estar aquí y bueno, comentar, darme un poquito a conocer quién es Juan Asensio. Pero bueno, Juan Asensio es en cierta manera un eterno aprendiz que ha caminado en esta vida en procesos de aprendizaje y que de alguna forma pues poco a poco ha ido eligiendo qué es lo que resonaba más conmigo, ¿no? La verdad es que ahora mismo me encuentro en la dirección de un proyecto que se llama Druida del Ser, donde bueno, tenemos físicamente un centro en Soria, porque soy de Soria, de la misma ciudad, capital. Y bueno, tenemos este centro donde ofrecemos distintas actividades como el yoga, la meditación, Qigong, hacemos también sesiones de canalización, de lectura de registros acásicos y otras tipos de actividades o herramientas del ámbito de lo natural, siempre dirigido al acompañamiento personal de las personas hacia el camino de crecimiento y bienestar. Y bueno, justamente ahora coincide que este fin de semana, viernes, sábado y domingo de enero, 27, 28 y 29, tenemos una jornada de puertas abiertas donde vamos a estar ofreciendo de forma gratuita, digamos, estas herramientas, poniéndolas en práctica, explicando un poquito para gente que a lo mejor no conoce muy bien, pues bueno, por ejemplo, qué son las constelaciones familiares, ¿no? Qué es esto de la lectura de registros, dándolo un poco a conocer, dando también a conocer el centro, porque llevamos poco tiempo en acción como centro. Entonces, pues bueno, ahora mismo nos vemos inmersos en esa energía del emprendimiento, del darse a conocer, ¿no? Y el ofrecer aquello que somos. Qué bueno, qué bueno. A ver si un día podemos coincidir por ahí, por Soria, que yo ya he estado alguna vez. Estuve en una feria de poesía, una feria de poesía que se hace en un parque ahí muy chulo. Y me gustó mucho. Nos pasamos un poco con los torreznos, pero estuvo muy bien. Qué poco espiritual el torrezno, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, a ver, de entre las cosas que me contabas, ahora sí nos metemos un poco a contar un poco de dónde viene, ¿no? Todo esto, cómo tú desembocas en lo que es el proyecto de Druida del Ser, ¿no? Y cómo estás afrontando una nueva etapa. Pero claro, todas las nuevas etapas se fundamentan o se basan en etapas antiguas, ¿no? Y tú me comentabas que eres una persona de alta sensibilidad, algo que resuena también con muchos de los que formamos este colectivo. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿de qué modo o empezó a afectar eso en tu camino? Porque si lo nombras es que algo estaba condicionando o algo estaba marcando de alguna manera esa alta sensibilidad. Si me puedes comentar un poco de esto. Pues, por supuesto, muchas gracias, Javier. Mira, la alta sensibilidad, digamos que ya podríamos decir, desde que estaba en el vientre de mi madre, me caracterizó, porque de alguna manera
una persona alta sensible, entre otras cosas, es capaz de captar las sensaciones, las emociones, aquello que está sucediendo alrededor tuyo y, y te marca bastante. Entonces, pues bueno, desde que he sido un pequeñito, pues los conflictos, las vivencias, las cosas que han ocurrido alrededor mío, las he ido sintiendo. Y claro, pues uno cuando es pequeño no tiene esa capacidad de discernir, de poner límites, de alguna manera dejar en lo de los demás lo de los demás, sino que lo he ido haciendo mío. Entonces, desde muy pequeño ha habido una cosa que se ejerció sobre mí, que es el tema de la culpa. Me he sentido muy culpable de las vivencias que han acontecido a mi alrededor, más o menos dramáticas para cada visión de cada una de las personas, pero que para mí eran mucho, porque una de las cosas que hace una persona altamente sensible es que el mismo dolor, ¿vale? Para la misma o para personas distintas, la persona de alta sensibilidad se magnifica muchísimo, ¿vale? Tanto lo bueno, placer, como también el dolor. Entonces todo eso ha ido marcando bastante en mi vida. Eh, ese tema de la culpa, digamos que ha ido ejerciendo parte de la búsqueda de mi camino, de no saber cómo aliviar esa culpa, cómo encontrar sosiego, la paz, cómo de alguna manera rehuir del dolor y buscar el placer. Y a través de esa alta sensibilidad, digamos que ha sido empujado. Lo primero porque no reconocía esa alta sensibilidad, porque no sabía ni lo que era y no era capaz de conocer mis propias emociones como para luego encima gestionarlas. Y claro, todo el mundo sabe que de unas emociones no reconocidas e incluso a veces mal gestionadas, pues vienen de ciertos actos que traen sus consecuencias. Entonces, pues bueno, aún más cargaba sobre mí ese tema de la culpa, de haberme tropezado, de haberme confundido, pues en cualquier cosa, ¿no? Bien sea, pues por ejemplo, el tema de las relaciones de pareja, donde ese lazo afectivo pues me marca muchísimo más, o el tema de las relaciones familiares, cuando había conflictos de familia, pues uno lo sufre mucho, se ve muy condicionado y ya pues bueno, según vas haciéndote un poco más mayor, adolescente, pues que todo se vuelve como mucho más intenso, pues para mí la vida era súper intensa y llega un momento que no podía con la vida, no podía, entonces he tratado siempre de buscar un camino o una vía de escape. No me he atrevido a mirar porque no sabía ni cómo mirar qué es lo que estaba pasando y por supuesto porque me había inmerso en un mar de juicios de míos propios y también un poco del exterior de la misma sociedad donde pues no tenemos acogida, de alguna manera no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, pero lo único que observamos del exterior muchas veces es juicio. No es aprendizaje, no es el camino de búsqueda de uno mismo, sino es el juicio que desde fuera, por cosas que no se entienden, pues simplemente se tacha de como malas o negativas o innecesarias. Entonces, pues bueno, esa búsqueda un poco me ha ido llevando por distintos caminos, a veces de tropiezo, de desesperación, y ha llegado pues, en momentos pues, a no tener muchas ganas de continuar con este sinsentido que para mí entonces era la vida. Y para mí, pues bueno, llega un momento determinante de pesadez, de no poder más, donde después de tantos crisis personales, digamos que como un regalo del cielo aparece el yoga en mi vida y eso empieza a transmutarme. Yo siempre digo, incluso a mis alumnos, que yo en el primer saludo al sol que hice en una secuencia de posturas de yoga, ahí retomé el sentido del yoga, o sea, de la vida, que para mí, por cierto, es yoga, la vida en sí misma. El conectar con la respiración, la importancia de la respiración, de vivir el momento presente, me ayudó a reconocer las sensaciones, las emociones y ver que no hay nada de malo en todo ello, sino al revés, a través de ese camino de autoconocimiento de mí mismo, de mi condición, de acogerla, de darle el lugar, no de juzgarla, sino de darle el lugar apropiado, incluso aprender a gestionarlo, pues es el día que hoy abro, por así decirlo, mi negocio y me dedico a través de esa cualidad que se la alta sensibilidad de poder captar, de conectar con los demás, con sus emociones, con su pesadez, con su paranoia mental en ciertos momentos, ¿no? Las ideas que se hacen sobre sí mismos, sobre la vida, poder utilizarlo a favor y hacer
de esa herramienta que era un sacrificio antes y un dolor, pues un servicio honesto de amor y respeto hacia el camino de los demás. Claro, yo, fíjate, me estaba preguntando cuál de estas cosas en las que te iniciaste después fue la que te permitió mirar hacia tu pasado, porque a mí también, y a muchos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado. Hoy estoy que las palabras no fluyen, pero bueno, a muchos nos ha ocurrido de mirar lo que hicimos, lo que vivimos, lo que dijimos y no querer, o sea, no querer verlo, ¿no? O sentir vergüenza o sentir culpa, como tú decías, ¿no? En este caso, el yoga, además de descubrirte, bueno, pues eh, una, un camino milenario, ¿no? De una forma de ser y estar, además te permitió empezar a verte de otra manera. Por supuesto, a verme a mí y a aquellas cosas que habían condicionado muchas veces de ese ánimo de vida o ese sentimiento de frustración, de castigo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la relación con mi papá, muy importante, y también relación con expareja anterior que digamos que ha marcado mucho mi vida. Empecé a verlo con los ojos de verdadera compasión y de alguna manera de aquel que decide vincularse a seres tan inmensos, tan grandiosos, que desde los ojos de la mente limitada uno solo ve el rechazo o repudia por aquello que de alguna manera se vio inmerso uno a veces incluso se cree que le están haciendo sentirse mal, que le están haciendo sentirse pues bueno, rechazado, repudiado, y cuando realmente cada uno te da aquello que tiene para darte, ni mejor ni peor, y más depende de con los ojos o las manos que acoges aquello que estás viviendo. Entonces el yoga me enseñó a ver que yo soy responsable mucho de mis emociones, que tengo esa capacidad de sentir y por supuesto tengo la responsabilidad de ejercer con esas emociones algo que pueda ir en mi favor. No echar la culpa a los demás, ni siquiera a mí mismo por mi propia condición, sino a reconocer qué es lo que hay y a poder gestionarlo de una forma sana para llevarlo a mi favor. Con lo cual, pues empecé a ver que igual que yo en cierto momento podía haberme creído víctima de mi vida, también esas personas podían sentirse víctimas de sus cosas, de las cosas que hubieran podido tener en el ayer y a empezar a ver que todo tenía un sentido. Porque a mí el yoga, si una cosa me ha enseñado es de que no estamos separados, de que no somos individuos sin más. Claro que tenemos cierta responsabilidad sobre nosotros mismos, pero que al final todo nos afecta. Y al igual que a mí me ha afectado todo lo que ha habido a mi alrededor, a esas personas o condicionantes del ayer también les afectó aquello que tuvieron alrededor. Y no son culpables de aquello que tuvieron alrededor. Igual no supieron gestionar, igual que yo no supe gestionar en cierto momento. Pero el yoga me ha abierto mucho esa mirada compasiva y de acogimiento sobre aquello que te da la vida. Y de alguna manera que te lo da y te lo da desde el corazón, para tu bien. Acoger aquello que tienes en el exterior, esas circunstancias, para crecer más todavía. El yoga es una de las principales herramientas que me ha enseñado ya no solo esas prácticas de respiración o relajación a las cuales recomiendo a todo el mundo, porque para mí fueron un salvavidas, sino esa apertura a vivir la vida de una forma distinta, un paradigma nuevo, como una filosofía de vida. El yoga para Mm. mí es una filosofía. Vale, el yoga que tú practicas, que es Hatha Yoga, Kundalini, porque ahora hay tantas escuelas y tantas ramas de yoga que uno se pierde. Sí. Mira, yo lo llamo principalmente el yoga que más, digamos, predico o enseño a los demás, es yoga integral. Le pongo ese término porque acuña distintas variantes y vertientes del yoga, ya no solo del hatha yoga o yoga físico o del raja yoga, yoga mental, sino de las distintas facetas que tiene el yoga en cuanto a la parte también devocional, el bhakti yoga, ese que para mí ha sido muy, muy importante reconectar con esa parte que hay en mí, devota, de todo, de la existencia en sí misma. Otro tipo de yogas como pueden ser
a través del yoga kundalini o el tantra yoga, yoga de gestión de la energía para la sublimación de la conciencia. Digamos que defino un yoga que se basa en distintas prácticas que pertenecen al conjunto pues, de los yogas igual más conocidos, pero con distintos aprendizajes de lo que para mí ha sido el yoga en mi vida en completitud, de las distintas escuelas, de las distintas vertientes, de los distintos maestros que yo al final he ido bebiendo e integrando en mi vida, pues yo lo ofrezco de una forma bastante sencilla, acogida para todo tipo de personas y públicos y de alguna manera pues manteniendo eso que yo creo que es la esencia del yoga, que es muy necesaria. Y puedo dar una clase que a lo mejor sea un poco más física o no tan centrada, digamos, en sentir la parte espiritual y está perfecto, pero siempre manteniendo esa parte esencial del yoga. Al final, yoga para mí es unidad, es la unión. Y aquel que quiera ver simplemente en el yoga una herramienta gimnástica, pues está perdiendo la parte más importante para mí, que es mucho más, que va mucho más allá, que me habla de la trascendencia y que quiera o no está efectuando una transformación en mí, porque para mí yoga es transformación y de hecho mi vida habla de transformación. Qué bonito. Es un ejemplo. Pero además, tú no te quedaste en el yoga, sino que esa sana curiosidad, ¿no? Te llevó a conocer más herramientas, ¿no? Coméntame algunas de estas que hayas hallado en tu camino. Así es, Javier. Mira, así es, Javier. Mira, a través del yoga, digamos que, claro, al surgir un paradigma distinto de vida, darme cuenta de lo importante, por ejemplo, que es la energía en general, o sea, la energía tanto en el alimento como a la hora de yo obrar con los demás, tener en cuenta mis palabras, tener en cuenta el descanso, mis propios pensamientos, toda la energía, pues, bueno, se abre una ventana de posibilidades del mundo ante mí, pues muy desconocido. Porque quiero decir que yo cuando probé el yoga, yo no sabía lo que era el yoga, no había ni oído hablar de él y por necesidad acudí a él, ¿vale? Entonces, de igual forma que se aparece esta herramienta, pues empiezan a llegar otras a mí. Bueno, recuerdo constelaciones familiares, trabajo con las constelaciones familiares, ver la importancia que tiene el clan, todo el linaje, ¿no? De ayer, cómo nos afectan cosas que ni siquiera hemos llegado a conocer, pues es una de las que he practicado mucho. Por ejemplo, el Reiki también lo conocí y me ayudó a despertar esa faceta de canal que todos tenemos, ¿no? De conectar con la energía, sentir como nosotros somos portadores de esa energía universal y somos capaces de canalizarla para armonizar para el bien mayor, ¿no? Para uno mismo y para los demás. Conocí a nuestro querido amigo Alberto López, canalizador, y bueno, la canalización ha supuesto otra de las herramientas principales en mi vida, como método de transformación personal a través de un tercero y luego ese despertar del canalizador que hay en cada uno. Vamos, me parece increíble que no haya podido pues despertar de momento esa capacidad en sí mismo y le apetezca conocer a un canalizador que resuene, tener una sesión o simplemente permitirse un giro por eso que es la canalización, bien sea de la forma en la que sea, pues ya sabemos que la canalización tiene múltiples expresiones o facetas, ¿no? Entonces me parece maravilloso, Claro. eso. Te acabo de cambiar el nombre, o sea, no te he cambiado el nombre, no te acabo de bautizar, te he cambiado el nombre en la pantalla porque veía que ponía Mónica. Ah, mi pareja, sí, Y sí, sí. entonces llevaba como un rato mirando, digo, bueno, a alguien que se enchufe aquí dirá, ¿con quién estamos hablando, no? Bueno, te he puesto Sí, ahí ya, Juan sí, Asensio. disculpa. Bueno, que sepamos que Mónica también está contigo en el proyecto, ¿no? Eso es, sí, mi pareja Mónica también está ahí en clase, o sea, en el centro dando clases, en el centro online, porque también, además de estar en el centro físico, ofrecemos tanto clases de yoga, Qigong, meditación online, así como también diversas sesiones individuales, las que, bueno, incluye, por ejemplo, la canalización. Claro, esto, fíjate, porque yo había dividido como herramientas que uno busca conscientemente,
pero luego herramientas que a lo mejor uno se encuentra. Entonces, la canalización pertenece, o sea, ¿cómo llegaste tú a la canalización? ¿O era algo que tú sentías desde hace tiempo o de repente un día notaste que estaba pasando algo distinto o cómo fue? Bueno, pues es curioso. Yo en sí la canalización no había oído hablar de ella, ¿vale? Yo a Alberto lo conocí porque una persona que conocemos en común, digamos, le ayudaba a organizar un taller en el que él impartía, hablaba sobre el karma. Yo por entonces estaba empezando en esto del mundo de la espiritualidad, conociendo un poco las distintas vertientes, digamos, filosofías o religiones o distintas vías, digamos, de crecimiento. Y bueno, pues me pareció una charla curiosa el tema del karma. Y cuando fui allí y vi, pues yo no sabía lo que era canalizado, ponía en el cartel que era charla canalizada, pues bueno, yo fui y cuando realmente a través de Alberto observé lo que era canalización, pues me quedé fascinado. Increíble, la verdad. No sé cómo decirlo, era algo mágico. Y ver como una persona, por ejemplo, que no te conoce de nada, en cierto momento está hablando de cosas que son, pues, ¿cómo puedes saber de esta persona, de mis momentos, ¿no? De mi momento vital, de qué es lo que me toca a mí ahora aprender, de estas cosas que he tenido en el ayer que tanto me han dañado? ¿Cómo puede conocer a esta persona si no me conoce de nada? Entonces, pues me chocó mucho. Y luego sí es verdad que es una herramienta que igual no la habían llamado así, pero bueno, en mis ancestros ya estaba. Un ancestro mío, digamos que tenía esa capacidad de a través suyo permitir que los anteriores, ¿no? Sus ancestros hablaran. Y esto es algo que en casa no se hablaba, no se había hablado apenas, pero que en cierto momento, pues bueno, cuando yo empecé a hacer yoga y empecé esa sensibilidad que tenía, digamos, a expresarla, a verla como algo no insano, sino como algo parte, no natural, empecé a dejarme sentir y me daba cuenta, por ejemplo, que mi abuelo fallecido, pues estaba conmigo. Yo lo sentía conmigo, que él me apoyaba, que él me aconsejaba de alguna manera en este momento tan importante para mí de cambio y transformación. Él me estaba guiando y yo en un momento dado, pues hablando con mis padres, yo se lo comenté, me está pasando esto. Y ellos me dijeron, no, me recordaron, pues, aunque eso no había llegado a mí, pues bueno, mi abuelo en cierto momento pues utilizaba esa herramienta de poder conectar con ancestros y que hablaran a través de él. Y yo decía como que esto es imposible, esto pues ha salido de mi abuelo porque tenía que ser, pero esto a mí no me va a pasar. Y de hecho cuando conocí a Alberto, pues yo le hablé de esto, pero sin más, ¿no? Y, y bueno, es a través por ejemplo, tener sesiones con Alberto de la transformación que se fue dando a través de la canalización, esa conexión, digamos, con la distinta sabiduría que los guías alumbran sobre nosotros. Fue todo mi yo cambiándose, todo mi camino transformándose, mis hábitos, en mis compañías, los sucesos, todo lo que iba en mi vida se iba cambiando. Yo es como que de alguna manera me iba cada vez limpiando de cosas que ya no necesitaba. Y a través de ese limpiarme, digamos que en cierto momento empieza a aparecer esa faceta que hay en mí, que comparto con mi abuelo, que es la canalización de los ancestros, ¿vale? Yo a través, por ejemplo, de una práctica de movimiento espontáneo, pues de repente empiezo a conectar con imágenes y sucesos de mis ancestros, primero de mi abuelo, de esta persona, que para mí, pues bueno, es uno de mis guías, las personas que me acompañan, y empiezo a revivir sucesos suyos, de su vida. En el principio, cosas que yo conocía y poco a poco cosas que yo no conocía. De mi abuelo, de mis tíos, poco a poco de mis ancestros. Y es que se empieza a despertar esta faceta de canalizador. Bien de los ancestros, poco a poco empiezo a conectar también con mis maestros, con los guías, incluso conectando conmigo en otras facetas, en otras vidas. Y por ejemplo, pues, bueno, reconecto con mi parte de chamán, donde yo pues me vinculo a la sabiduría ancestral, también de otra forma a la sabiduría del universo, conectando con eso que se llaman el lenguaje de luz. Al principio es un lenguaje que mi mente pues a lo mejor no sabe interpretar palabra por palabra, pero que es como que es más natural para mí que hablar castellano ahora mismo contigo.
y tiene mucho más fuerza, ¿no? Y pues bueno, es esa faceta de canalizador que engloba al final muchas herramientas o técnicas, se empieza a despertar y a fortalecer. Claro. Y tú con esto, ¿cómo lo enfocas? ¿Tú pasas consulta o cómo haces? Eso es, hay distintas prácticas. Digamos que, bueno, cuando tú lo sabes bien, cuando uno, digamos, despierta esa faceta de canalizador que tiene en él y digamos que la asume y empieza a ser más consciente, se da cuenta que al final la canalización está en muchas de las cosas que hago, porque yo estoy haciendo clases de yoga y estoy canalizando. Y antes me pasaba y no era consciente. Al finalizar una clase de yoga, si yo estaba hablando sobre un tema, no sabía muy bien porque hablaba y decía muchas cosas y muchas cosas con mucho sentido y que ayudaban a la gente. Y me decían, qué bien, Juan, hablas, qué sabiduría tienes. Y yo, no sé, pues esto ha salido, pero ha salido por magia. Entonces me di cuenta de que en yoga pues también te vinculas a la canalización, que te vinculas, pues bueno, cuando hablas con un amigo le estás dando un consejo a lo mejor de ciertas cosas en aspectos de la vida para que, pues bueno, se lo tome de mejor manera, pues en el día a día. Y luego aparte también, claro, profesionalmente, pues hago distintas sesiones individuales y también grupales. En las sesiones individuales un poco normalmente lo que hago es conocer a la gente y permitir que se exprese aquello que es más oportuno o que la gente a lo mejor demanda, porque la gente, pues cuando yo conocí un poquito las distintas facetas que aunas y las distintas, pues a lo mejor técnicas que has ido bien aprendiendo o recordando, pues les gusta o son más afines a un tipo de técnica o práctica o a otro. Y luego las sesiones, digamos, grupales, pues voy dejándome un poco guiar, voy experimentando qué es lo que me apetece, qué es lo que creo más conveniente en este momento y lo voy ofreciendo. Y a lo mejor pues hay sesiones de canalización simplemente a través del verbo, en castellano, te digo yo, o bien una agrupación de conexión energética donde me voy vinculando, pues bueno, ese chamán que en mí, que se sirve, por ejemplo, de la técnica de Reiki, que en cierto momento aprendió, pero también de otro tipo de prácticas o técnicas que he ido recordando a través de esas conexiones conmigo en otros tiempos y Ah, donde, qué bueno. pues bueno, la intuición, pues digamos, toma el principal de los componentes. Mm. Bueno, el druida del ser. ¿Cómo llegas al druida del ser? Porque, bueno, pues una cosa es a lo mejor estar ofreciendo tus servicios, tus dones y talentos a otros, pero otro historión completamente diferente es ya montar tu centro y decir, bueno, venga, vamos así a tope con ello. Cuéntame un poco cómo surge y ya, pues eso, pues lo que quieras contarme del druida del ser que nos haya contado ya. Ok, pues mira, Druida del Ser es un proyecto que lleva como muchos años tejiéndose. Cuando yo conecto con el yoga como herramienta de transformación, me cambia por completo. Y claro, yo lo veo, pero lo ve también la gente que está alrededor mío. Y toda esa gente que está alrededor mío, que ve dónde estaba y dónde encuentro después, pues dicen que quieren de eso, quieren probar de eso también, que si a mí me ha venido también, que ellos también quieren probarlo. Entonces, pues bueno, yo empiezo a derivar a profesor o a la gente que yo conocía, pero llega un momento que no, que ese profesor desaparece o que no hay suficiente espacio o por lo que sea me empiezan a demandar a mí. Entonces, pues bueno, yo no quería ser profesor de yoga, siempre lo digo, pero de alguna manera esa necesidad de dar a la gente aquello que me había hecho tanto bien, me empuja o me incita a que yo comparta mi práctica con personas, con mis allegados, mis amigos primero, y empiezo, pues bueno, venga, pues vente y hacemos la práctica conjunta. Y así esto empieza a crecer hasta que coge un volumen muy grande de personas y ya digo, ostras, veo que esto tiene muy buenos resultados, que la verdad es que me apasiona, que se me da muy bien, aunque no quería en primera instancia, me apasiona, me encanta y me encantaría seguir aprendiendo, formándome para poder desarrollar un mejor servicio. Y así empiezo a hacerme profesor de yoga. Y empiezo a compatibilizar un poco lo que era mi trabajo, porque bueno, yo llevaba una carrera digamos, a través del estudio y la profesión laboral hacia las energías renovables, ¿no? En la industria, el Ajá. camino de las energías renovables.
y me encantaba. De hecho, pues bueno, era una pasión para mí. Pero pues empiezo a compatibilizarlo. Durante un tiempo estoy trabajando en ese trabajo y a la par pues, dando mis clases de yoga. Y claro, según voy aprendiendo más prácticas y más técnicas, y empiezo pues también a hacer mis pinitos, a probar con personas conocidas, todo este tipo de herramientas, empieza a crecer de alguna manera el anhelo, el anhelo del corazón de hacer las cosas a mi manera, a mi forma, de dedicarme plenamente a esto que ha venido en mi vida y que tan bien me ha hecho a mí, que también está haciendo a los demás. Entonces, aunque he tratado durante mucho tiempo de equilibrar las dos cosas, llega un momento que no se sostiene. Y la misma vida te va acompañando en ese cambio, en esa transformación. Y ha sido algo que he ido tejiendo, ¿no? Este proyecto de querer, por ejemplo, tener mi centro, de querer pues, ofrecer las clases de yoga de una forma, ya no solo vinculándome, por ejemplo, a otro tipo de centros, de gimnasios, otros lugares donde enseñaba estas prácticas o técnicas, sino a tener un espacio mío, que tuviera mi energía, que fuera como mi hogar donde acoger. Porque yo puedo acoger a otras personas en una casa de invitados, pero cuando los acojo en mi casa, tiene mi energía y tiene mis maestros o tiene todo lo que para mí es muy importante. Pues lo mismo en el centro. Y es algo que poco a poco se va tejiendo, que a pesar de que ha habido, pues bueno, cambios en el exterior debido pues, a los procesos que hemos vivido, ¿no? Con el confinamiento y demás historias, personalmente también he ido cambiando mucho. Entonces todo eso ha tenido que ver. Y he ido haciendo esos ajustes de qué herramientas tengo, qué herramientas quiero de alguna manera proyectar sobre los demás, qué tipo de clases quiero dar, cómo no. Un poco todo esto se ha ido tejiendo y es pues un proyecto que tiene su camino de crecimiento, digamos. Y aunque aparentemente ahora en puertas, digamos, abiertas, el centro lleva abierto, pues no llega a un año y está en Querubín, el proyecto en sí mismo lleva mucho tiempo forzándose en el interior y queriendo salir, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es muy bonito y en este momento de jornada de puertas abiertas, este fin de semana, ¿no? Como recordaba que tenemos viernes, sábado y domingo de este fin de semana último de enero, el poder mostrar el lugar in situ, ¿vale? Con toda la mejor intención de que conozcan, de que tengan ahí su casa, su hogar, donde poder asistir a recibir ese momento de autocuidado, de autocariño, de permitirse amarse, de no juicio, porque para mí mi espacio es un espacio de no juicio que veo vital. Y donde conocer prácticas que a lo mejor en otros sitios pues no se conocen o por lo menos todavía no se han dado a conocer. Pues bueno, Soria es una ciudad bastante pequeña y bueno, donde todavía este movimiento de crecimiento, de bienestar, pues tiene como un freno. Las cosas van despacio a su ritmo. Entonces estoy muy contento de poder decir, mira, pues estoy aquí, estas son las herramientas que he aglutinado. Además, tengo la suerte de que poco a poco al ir caminando este camino he ido conociendo a más gente maravillosa, personas que incluso conviven conmigo en Soria y que no había conocido y en este ámbito los he ido conociendo, que son maravillosos profesionales o facilitadores de herramientas que a mí me apasionan y que colaboran también en el centro. Entonces es una oportunidad ya no solo de darme a conocer a mí, de dar a conocer mi pareja y nuestras herramientas, sino de aquellas personas que para mí son como mis hermanitos, con los que forjamos alianza de crecimiento y a la par que yo o el centro crece, también estas personas lo pueden hacer. Y de la misma manera, pues con raíces del alma, ¿no? Que nos juntamos, que tenemos este camino, este anhelo profundo del alma de ser quien realmente somos, de dar a conocer la expresión de quién somos y que forjamos estas alianzas donde el uno sabe más de una cosa, el otro más de otra, nos vamos ayudando, mostrando y pues apasionado. Estoy ahora mismo muy feliz. No es fácil porque, como antes hablamos de las personas altamente sensibles, la presión, todas estas cosas inciden sobre uno mismo mucho más. Pero es una oportunidad muy buena para seguir de alguna manera caminando este crecimiento personal a la par que el profesional y bueno, en la medida posible disfrutar, aunque parezca que no llegas, al final todo sale bien o sale como tiene que salir y permitirse disfrutar de todo esto. Estoy como en el preludio al nacimiento de un niño que en cierta forma lleva gestándose
mucho tiempo, así que estoy emocionado. Qué bien, joder, qué maravilla. A ver si podemos conocerlo un día. Joder, lo bonito es conocerse y sentirse en persona, ¿verdad? O sea que hay que dar gracias a la tecnología porque nos permite acercarnos y conectarnos, pero compartir en persona es otra cosa. Vamos terminando porque si no, dicen los expertos, dicen los expertos que si no, esto no fluye, aunque yo creo que está fluyendo de maravilla. 2 puntos y ya terminamos. Empatía, honestidad y respeto. Y luego algo para el futuro que tú quieras comentar. Ok. Bueno, la empatía creo que es una de mis principales herramientas y como personas de alta sensibilidad, de la misma forma, tenemos esa capacidad de conectar, de vibrar en el otro. Entonces, para mí es fundamental la empatía, reconocer esa capacidad y de alguna manera ponerla al servicio de los demás. Y no puede ser de otra manera que no sea con respeto. O sea, no entiendo el que poder de alguna manera conectarte al otro, sentir lo que el otro está sintiendo, ponerte en ese lugar, ¿no? de perspectiva de vida, que uno tiene un camino que ha labrado como ha podido, que se ha podido tropezar, caer, lo que haya sido, que sabe, reconoces que con tus 2 manos has hecho todo lo que has podido. Entonces, respetar, que al igual que tú has tenido tu camino y has tenido tus tropiezos, estás aquí y ahora, la misma persona tiene derecho a vivirlo. Aunque a otros les parezca equivocado, les parezca que tienen que ser de esta o de otra manera, para mí mi camino no lo entiendo de otra forma que no sea el que ha sido para estar aquí donde estoy. Y estoy muy contento de estar donde estoy. Pues de la misma manera ofrezco el respeto a las personas que vienen a mis clases o a mis sesiones. No hay otra forma de ejercitar la empatía que no sea con respeto. Mm. Y luego honestidad, transparencia pura. Hasta aquí llego y hasta aquí no llego. Por ejemplo, pues con mis prácticas y mis técnicas puedo acoger a ciertas personas, pero hay otras personas pues que a lo mejor, pues por mi momento vital, pues a lo mejor no puedo. Pues creo que uno ha de ser humilde y honesto y decir hasta aquí puedo, aquí no puedo. O no tratar de esconder las cosas que hay en mí. Yo trato desde primero decir, este es mi camino, desde aquí vengo, tengo mis días grises, tengo mis problemas en ciertos momentos de conflicto con mi pareja, con mi familia, o de a veces me cuesta llegar a pagar las facturas. No soy ningún ser que haya que idolatrar porque me caigo y me tropiezo, igual que lo hace todas las personas. Hay que ser honesto y al igual que tenemos una gran luz, asumir nuestra sombra que está ahí y que está para caminarla. Y si uno de alguna manera le va dando la cara, la vuelta, o solo muestra una faceta bonita y que los demás quieran coger, pues está perdiendo una parte súper interesante y buena de uno mismo. De hecho, yo estoy gracias aquí, o sea, aquí gracias a toda esa parte sombría que ha habido en mi camino, de poco a poco ir acogiéndola, de ser honesto con uno mismo y esa honestidad es la que me hace libre. Esa es Mm. la que me hace libre. Claro. Así que, El futuro. ¿Hay algo que quieras compartir? Que digas, pues mira, en un futuro me gustaría hacer esto con el centro o algo que tú quieras compartir. bueno, pues aunque trato de vivir en el presente y ser práctico y de lo que hay hacer la realidad, mi anhelo es seguir creciendo y expandiéndome. Mm, eh, porque de alguna manera el anhelo de ser es esa abundancia que seguir expandiéndose. Por seguir aprendiendo, que es lo que no me lo perdería por nada del mundo, seguir aprendiendo, seguir cultivándome, eh, por seguir compartiendo aquello que soy, no cerrarme las barreras, por ejemplo, de la administración de la provincia de Soria, que es muy bonita, que a todo el mundo recomiendo visitar al menos una vez en la vida, pero creo que hay más cosas fuera de Soria. Entonces, dar a conocer lo que es el proyecto de Druida al Ser, ya no solo como centro, sino como esa idea del proyecto en general, de las cosas las herramientas que aglutinamos, esas capacidades que nos gustaría ofrecer al mundo. Pues colaborar con otros centros, a lo mejor de otras provincias, que de alguna manera tengan ese anhelo de compartir desde el corazón, de ofrecer a las personas distintas herramientas que bueno, que cada uno pueda elegir lo que a ellos va.
quizás el ámbito de las redes sociales o del compartir a través de vía online es una de las tareas pendientes y que me gustaría seguir explorando un poco para no cerrar, no poner barreras a esa posibilidad que tenemos a través de las redes sociales. Pues bueno, yo por ejemplo de haberte conocido a ti, Javier, de estar en contacto como estamos los martes, de quién sabe al otro lado del charco las personas que están deseando conocernos y con las que podemos compartir y seguir aprendiendo unos de otros. Creo que es una de las partes bastante importantes. Y bueno, el centro me gustaría que lo primero que se consolide, disfrutar así tal y como está. Y lo demás, pues sí, poco a poco, granito a granito, poder, sobre todo, saborear el momento. No quiero correr porque las prisas en sí mismas no son buenas consejeras. Sí que tengo un anhelo irrefrenable de ser quien soy, de expresarlo, de colaborar con otras personas que en cierto momento puedan necesitar de una mano amiga, como necesito yo en el día del ayer, o en ciertos momentos sigo necesitando de esas manos amigas. Entonces, no cerrar puertas, seguir creciendo, expandiéndome, pero sin ninguna obsesión o limitación, incluso ninguna meta de, mira, tengo que llegar a estas ciudades o tengo que llegar a tantos followers en Instagram o tengo que llegar en el día a día, compartiendo sobre todo eso desde el corazón. Que al final creo que es la mayor herramienta que no solo yo tengo, sino todo ser humano tiene, el corazón, Javi. Así es. Muchas gracias, Juan, por, por compartir este rato, por abrirnos tu corazón y bueno, pues para los que lleguen tarde, que sepáis que hay jornada de puertas abiertas este fin de semana, que es 27, 28 y 29 de enero. Y bueno, pues que os acerquéis para conocer a Juan y a Mónica y que disfrutéis y aprovechéis la ocasión. Nosotros, desde luego, en cuanto tengamos oportunidad, nos vamos a pasar por allí. Así Por que, supuesto, ya sabéis, aquí tenéis sitio, esta es vuestra casa y esa, si no es para la jornada, para el día de mañana, cuando la gente quiera venir, que bien visite nuestra página web www.druidadelser.es o que visite nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Tu Vida del Ser. Y bueno, que aquí estamos abiertos a colaborar, tanto para aquellos participantes como a posibles colaboradores. Ya sabes que cuando te animes a dar un taller de Reiki, aquí tienes tu casa y más que bienvenido. bueno, ya has dicho la palabra mágica. Sí, sí, ya hablaremos, ya te contaré cositas que yo creo que te Muy puede bien, gustar. muy bien. Vale, Muchísimas Juan, gracias. muchísimas gracias. Un placer gigante. Nos vemos por las redes. Próximamente. Muchas gracias a ti y a todas las personas, los integrantes de Raíces del Alma, nuestros hermanos y bueno, también a las personas que acojan, que nos vean por los distintos medios. Gracias, muchas gracias. Gracias.